4chan comienza en 2001 cuando, en Japón, uno de los portales más populares de internet estaba en peligro de cerrar. Este tablero se llama 2channel, y con el terror que le supondría a los usuarios de esta plataforma el amenazante cierre que se les estaba presentando, decidieron crear un reemplazo de la página que se llamaría Fubata Channel, pero que era mejor conocida como 2chan. 2chan fue un éxito dentro de la comunidad japonesa, en donde todos los usuarios podían compartir sin miedo imágenes, posts de texto o vídeos de lo que a ellos les gustaba, siendo los posts de anime y manga los que más se veían en la plataforma. Ya vemos que es un poco raro esto de los japoneses, ya sabemos las costumbres que tienen, y es un poco espeluznante que 4chan empiece por aquí. En fin, aunque también existían espacios para hablar de la cultura underground, comida, deportes y música. La libertad de expresión que daba el sitio era simplemente un sueño para cualquier fanático que quisiera compartir sus gustos sin el miedo a ser juzgado. Las pequeñas comunidades que fue generando 2chan le permitieron que se hiciera conocida alrededor de todo el mundo. Fue así como el nombre de 2chan llegó a un pequeño dormitorio en Nueva York, donde vivía un estudiante que se hacía llamar Moot el admin. Moot, antes de convertirse en un usuario de 2chan, había participado en otros sitios similares. Uno muy popular por aquel entonces era Something Awful, un sitio de comedia que llevaba existiendo desde 1999. Dentro de este sitio y otros anteriores donde él había formado parte, seguía sin sentir que era el adecuado en donde hablar de sus aficiones. No fue hasta que descubrió 2chan que él ya pudo formar parte de una comunidad con la cual poder hablar sobre anime y manga, tema del cual era muy fan por ese entonces. Para Moot, 2chan era como estar en el paraíso, aunque lo único que le molestaba es que la página seguía sin ser tan reconocida como para que pudiera hablar de anime con personas de su mismo país. Él sentía que para poder lograr que más personas llegaran a la comunidad de la que él formaba, era necesario crear algo nuevo y que además de anime y manga, tuviera espacios para hablar de temas de mayor facilidad para entender por todo el mundo. Fue así que Moot comenzaría a trabajar en su propia versión de 2chan. Su creación literalmente terminó siendo una copia y pega de la página anteriormente dicha, ya que Moot logró conseguir el código fuente de 2chan, pero al estar en japonés, él utilizó un traductor online llamado Babelfish para así tener el código en inglés. Un genio. Al inicio su versión era muy simple en comparación a su inspiración, ya que solo tenía un tablero llamado B, Anime Random, que la B no significa B literalmente, sería el tablero random, pero para Moot sería suficiente. Así creó la nueva página a la que llamaría 4chan, dando inicio a una de las páginas más influyentes de la historia. Después de su salida, 4chan fue teniendo pequeñas actualizaciones para así tener mejor orden en los sitios que ésta tenía por conversar. Al principio, como solo tenían un único espacio de comunicación, los temas que se trataban en este variaban mucho, cosa que a Moot le molestaba, ya que él quería su sitio de anime y manga, pero a su vez quería complacer a los demás usuarios, dejándoles barra libre para que hablaran de lo que ellos quisieran. Así fue como el sitio se dividió en 6 categorías: cultura japonesa, creatividad, intereses, adultos más 18, otros y miscelánea más 18 también. Cada una de estas categorías tenía dentro de sí varios tablones, que también estaban divididos por temáticas para que así los usuarios pudieran hablar con mayor orden y sin confusiones dentro de la página. Cabe mencionar que el tablero original B, Anime Random, fue renombrado a B Random. Mantened este nombre en mente, que será de gran importancia dentro de poco. El sueño de Moot se había convertido en realidad. Había conseguido crear su propia comunidad en donde todos aquellos exiliados de la sociedad finalmente podían hablar de sus pasiones sin tener temor de que descubrieran su verdadera cara, porque 4chan tenía una cualidad que le facilitó la llegada a su éxito, y fue básicamente que cualquiera dentro de este foro podía ser anónimo. ¡Cuidado con eso! Para comentar o publicar no se necesitaba crear una cuenta, y ponerte un apodo dentro de la plataforma era opcional. De igual forma, si querías tener un apodo, no era necesario crearte una cuenta, dando oportunidad a que los apodos se repitieran sin problema y que existieran varios usuarios anónimos. El anonimato era clave. Tú podías poner cualquier comentario en 4chan sin preocuparte por el que dirán, porque era solo uno más dentro del gran mar de usuarios que hacían lo mismo. Esto convirtió a 4chan en uno de los sitios más queridos por todos aquellos que tenían una opinión para compartir, pero debido al rechazo que las personas tenían en la vida real, llegaban a este sitio para desahogarse, y en muchos casos obtenían apoyo de otros que pensaban igual. Es aquí donde 4chan comenzó a hacer historia. Era un sitio perfecto donde todos los apasionados de prácticamente todos los temas habidos y por haber podían interactuar, generaban sus propias frases, memes y eventos. De igual forma, 4chan combinaba de manera casi perfecta todos aquellos puntos fuertes de sus antecesores. Tenía un humor muy parecido al que existía en Something Awful, que con el apoyo de la comunidad de 4chan logró incluso superarlo. Trabajaba de forma excelente el formato de tableros como los que tenía 2chan, y al ser tableros con temáticas más accesibles para todo el mundo, que no solo se quedó en los temas de cultura japonesa, llegó a superar lo que en su origen fue la base principal. Gracias a toda esa mezcla de las mejores cualidades de otros sitios y sumando la fórmula del factor del anonimato, 4chan se convirtió en uno de los sitios más concurridos por ese entonces, y uno diría que con una gran comunidad detrás del proyecto, Moot estaría con los bolsillos llenos de dinero. Vamos, este hombre sería multimillonario. Pero estaríamos
mal, porque aquí entra otro aspecto que hace 4chan tan especial, y es que para Mood, 4chan nunca se trató de ganar dinero. Te veo muy atento al vídeo. Ya suscríbete al canal, ¿no? A ver si llego ya a los 300.000 suscriptores. Para él esto no era más que un pasatiempo, que poco a poco se convirtió en su mayor tesoro. Él ya tenía su comunidad, por lo cual se dedicaría a mantenerla cueste lo que cueste. Mood mantenía el proyecto a flote con la ayuda de un equipo de 20 moderadores voluntarios y un grupo de moderadores junior que también se encargaban de mantener el orden. Este grupo de moderadores debía de mantenerse entre las sombras y no hacer público de lo que hacían dentro de 4chan, ya que si uno de estos ayudantes revelara que era un moderador, se le expulsaría de inmediato. Aún con la ayuda de un grupo pequeño, pero muy apasionado por el proyecto, no lograron detener uno de los espacios que más polémicas ha traído. Este es el querido B, vamos a llamarle random, que si no la gente llora. Dentro de este espacio comenzaron a hacerse diversas bromas cibernéticas. Una de las primeras fue para la compañía de bebidas Mountain Dew, ya sabes, la de los MLGs de 2015, quienes habían hecho una encuesta sobre qué frase estaría en su nueva tanda de refrescos, y la comunidad de 4chan ganó la encuesta, haciendo que en la nueva imagen de refrescos tuviera el lema de Hitler no hizo nada malo. Desde sus inicios se vio la fuerza con la que podía atacar 4chan, y todo el respaldo que tenía detrás, y para Mood esto significaría una ola de problemas que simplemente lo acabarían. Pero no nos adelantemos, que aún nos falta hablar de cómo 4chan creó el grupo de hackers más conocidos del planeta, Anonymous. Como ya se había hablado antes, la magia de 4chan es el anonimato, ya que la página no posee un sistema de registros de usuarios como tal. Esta carencia de un sistema de registro hacía que aquellas personas que no elegían un apodo tuvieran como etiqueta Anonymous, y con las bromas que comenzaban con el troleo de Mountain Dew, los grupos que hacían estas acciones poco a poco se comenzaron a identificar como Anonymous, que en 2008 pasaron de ser considerados como un grupo de bromistas pesados a un grupo de manifestantes de internet, opositores a diversas organizaciones o incluso partidos políticos. El grupo les llamaba desde hackers con esteroides hasta terroristas casetos, o también como la máquina de odio de internet. Las acciones de este grupo eran de carácter humorístico, pero con cierto grado de crítica social hacia el público. Reflexionar un poco sobre qué era lo que estaba sucediendo en la sociedad. Una de estas, entre muchas comillas bromas, fue la de hackear el correo electrónico de Sarah Palin, que en eso 2008 era candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. De hecho, esta broma solo fue hecha por un hacker llamado David Kernel, que usó el manto de Anonymous. Este publicó el correo de Sarah Palin en el espacio random. Esto hizo que prácticamente todos los usuarios de 4chan intentaran acceder al correo, pero afortunadamente para Sarah Palin, Yahoo pudo bloquear su cuenta antes de que alguien lograra acceder y obtener información privada. Este fue uno de los eventos que marcó un antes y un después en la historia de 4chan y en la vida del propio creador, Mood. Ese 2008 no estaba siendo un gran año para Mood, ya que llevaba un tiempo siendo investigado para saber su verdadera identidad, y no fue hasta el 9 de julio de ese año que en el The Wall Street Journal se reveló la verdadera identidad de Mood, Christopher Poole, un joven chico de unos 20 años. Ese mismo día, dentro de la revista Time, también se dio a conocer la gran magnitud que tenía la influencia de Mood, llegando a ser considerado como las personas más significativas dentro de la creación de contenido colaborativo, siendo uno de los que ayudó en su evolución. Desde ese 9 de julio de 2008, la vida de Mood, o mejor dicho Christopher Poole, dio un giro de 180 grados. Ahora él no tenía ese anonimato del que era partidario, y tenía que responder por todo lo que 4chan estaba provocando. Debido a que su identidad ya se conocía en 2010, tuvo que hacer de testigo en el juicio contra David Kernel, que no se libró de las consecuencias de sus bromas. Juicio en donde tuvo que explicar a detalle absolutamente todo el funcionamiento de 4chan y las bromas o términos más usados dentro de la web. Desde que Christopher salió a la luz, ya no había nada que fuera privado dentro de su vida. Entre 2008 y 2010 se seguía a detalle cada movimiento que Christopher realizaba. El público sabía a qué universidad asistía, hasta la deuda que 4chan le había generado, que era más de $20.000 y subiendo. Toda esta nueva presión que sentía hizo que Christopher solo aguantara unos pocos años más como la cabeza de 4chan, siendo el 23 de enero de 2015 su último día como administrador del sitio, dejando a 4chan a la deriva hasta el 21 de septiembre del mismo año, que se nombró a Hiroyuki Nishimura dueño de 4chan. La magia que tiene 4chan, además de su anonimato, es esa libertad de expresión que se puede tener dentro de la web, siendo un lugar en donde cualquiera pueda desahogarse y expresar sus ideas. Y aunque sea mal vista, no cabe duda que fue y sigue siendo uno de los sitios más influyentes de la cultura popular. De igual forma es la precursora de grandes memes y grupos que hasta día de hoy siguen vigentes, pero algo que muy pocos ven es como un proyecto que ayudó a su creador a dejar de sentirse como un marginado, lo fue condenado poco a poco a volver a convertirse en uno. Con el paso de los años se vio como 4chan ya no le pertenecía a Mood, y sino como Mood le pertenecía a 4chan. Él estaba encadenado a su proyecto, y quizás que saliera a la luz su verdadera identidad fue una ayuda para que Mood ya no siguiera trabajando en la web, y que no siguiera cargando con las polémicas que se generaban dentro de ella. ¡Hola!